Le- Esta es nuestra clase número 5. Eh, Hoy es día 26 de octubre de 2021. Vamos a comenzar entonces nuestra clase sobre el árbol genealógico, una herramienta para la construcción de la familia. Ahora le voy a dar el tiempo entonces a Guillermo para que él ya comience con su tema, o si querés explicar algo más, porque también tenemos que hablar un poquito acerca de la ponencia final, ¿no? Sí, Tu tiempo. sí, efectivamente, como va a venir el doctor Bravi, estimo que 18:30 horas, yo voy a cortar. O sea, voy a comenzar con la clase, voy a cortar, le vamos a dar este paso al doctor Bravi, y después, cuando el tiempo que resta, completaré con la clase lo que haga falta, y vamos a hablar específicamente del trabajo. Ahí les voy a dar algunos consejos y algunas herramientas como para que todo el mundo pueda, digamos, expresar lo que por ahí ya pudo investigar del árbol genealógico, sea suyo o de tercero, porque como dijimos, podía ser una investigación no referida a la familia propia, ¿no? Bueno, muy bien. Pero antes le voy a compartir pantalla. ¿Están viéndolo ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que yo les había mostrado una presentación de PowerPoint anterior, que les muestro la anterior, acá habíamos terminado? ¿Recuerdan? Habíamos estado hablando más sobre la demografía en ese momento. Bueno, la siguiente diapositiva venía por este lado y estaba en relación eh, con las disciplinas científicas que estaban involucradas en el estudio de la genealogía también. O cómo vincular la genealogía con otras disciplinas científicas del área de las humanísticas y sociales, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos dicho que de alguna manera la genealogía y la demografía nos mostraban fotos de la sociedad. Y después, que la historia venía a darle el movimiento, es decir, a contar la película que transcurría entre una etapa o un periodo y el otro periodo. Esto también ocurre dentro de las familias, ocurre dentro de la historia de la familia, ¿no es cierto? Y una de las cosas que creo que me había mencionado, no sé si es así, es que precisamente en el movimiento se muestran los matices. Y la historia es la gran matizadora, digamos, de todas las fotografías posibles. Hay la disciplina científica característica, disciplina humanística, que se caracteriza por mostrar precisamente los matices. Casi diría yo que es la disciplina que se ocupa de los matices, es precisamente la historia. ¿Dónde se ve esto? Bueno, cuando actualmente, para ir a un lugar muy, muy recurrente en la actualidad, por ahí yo tengo jóvenes, ¿no? Algunos estudiantes y otros que no son estudiantes, son más jóvenes todavía antes de llegar a la universidad, que suelen decir, pero por favor, es decir, ¿de qué se trata tal cosa? Nos preguntan, ¿no? Y entonces, por supuesto, tal vez, y por defecto profesional, el profesor de historia tiende a dar una explicación larga. Y entonces, cuando nos conocen, los chicos, nos dicen, pero por favor la versión corta, la versión sintética. Entonces mi respuesta suele ser, entonces no te respondo nada, porque no puedo darte una respuesta sintética. Te tengo que decir sí o no, y eso no va. Tengo que darte una explicación. Esto que tal vez expresa un defecto profesional, digamos, referido a los profesionales de la historia, está en estricta relación con este asunto de los matices. Y
Me refiero a que no podemos ser categóricos cuando damos explicaciones referidas a la historia. Y como la genealogía está fuertemente relacionada con la historia de la familia, y la familia es básicamente este concepto que acabo de poner acá, república en miniatura, es una república en miniatura, y me gusta esa definición porque es abierta, y además en una república hay división de poderes, hay relaciones humanas, hay confrontación, hay debate, diálogo, afectos, amores, disgustos, etc. Y me parece que precisamente en la historia de la familia nosotros encontramos todo eso. Y más, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una pregunta, esto del asunto de las estrategias, y ahora vamos a ver un poco mejor. En la literatura que yo les había colgado, que le habíamos puesto con Daniel en una de la primera carpeta, hay un artículo de Daniel Bertot, que está citado acá, Genealogías sociales comentadas y comparadas, una propuesta metodológica que está en esta revista que se llama Estudios sobre Culturas Contemporáneas. Bueno, está editado en México. Les comento un poco de qué se trata este trabajo, conjuntamente con algunas otras cosas que he agregado, que vienen de otras, bueno, de un poco también de la experiencia. Pero que me parece que es de utilidad, sobre todo para abrir un poco, digamos, el abanico de posibilidades que tenemos cuando estudiamos, cuando hacemos un árbol familiar, en donde nos concentramos, qué podemos hacer, etcétera, etcétera. En el caso de Daniel Bertot habla de genealogías sociales e historias de familia que dan lugar a la metodología de las genealogías comentadas y comparadas, le llama él. Que es una metodología, según su propia experiencia, que se adecua bastante mejor, o se adecua directamente, a las familias en donde existen fuertes lazos familiares. Esto porque, acá lo cito, si los padres no se preocupan, dice, o si la colocación depende solo de la escuela, la iglesia, el partido o el mercado de trabajo, el método no sirve. Desde mi punto de vista, acá lo voy a matizar, desde la historia lo voy a matizar, porque me parece que de todas maneras cuando esto no ocurre, es decir, cuando no existen lazos familiares, también se puede hacer porque explica precisamente por qué no existen esos fuertes lazos familiares. Para él la metodología era de utilidad cuando, por ejemplo, los padres o el matrimonio, ¿no?, apuntalan a los hijos en sus trayectorias personales. ¿Me explico? Es decir, esto daría resultado cuando esos lazos familiares que están bien aceitados, cuando los padres e incluso los hermanos, ¿no?, de común acuerdo apuntalan a algún miembro de esa misma familia, entonces esa sería, o apuntaran a todos, ese sería, digamos, el grupo familiar ideal para estudiar. Pero nosotros sabemos que no tenemos esos grupos familiares ideales, sino que tenemos lo contrario. Entonces, me parece que de todos modos, lo que él investiga y la manera y la propuesta que nos hace, me parece que sirve para explicar también cuando no hay estos fuertes lazos familiares. Bueno, acá expresa algo que nosotros hemos señalado de alguna manera en el curso, y que nos plantea, digamos, cómo comenzar a estudiar, digamos, a un grupo familiar. Y él dice, bueno, hay que partir de un grupo familiar, comenzando por un ego, o sea, por una persona que sea, digamos, podemos ser nosotros mismos. Pero, digamos, hay que siempre comenzar por uno, ¿no? Y entonces allí se van agregando los hermanos, se asciende hacia sus padres y luego a los abuelos. Pero acá viene el asunto, ¿no? Después
hacia abajo con los hijos de los abuelos de ambas ramas, los tíos y las tías del ego y sus esposos, y se baja un escalón para incluir a todos sus hijos, es decir, a los primos en el primer grado del ego. Bueno, esta viene a ser, para ver todo, la representación de la familia y la genealogía. ¿Pero qué surge de esto? Bueno, va a surgir que la familia del ego está conformada por varias familias. Y esas varias familias son las que le va a permitir a él hablar de las genealogías comparadas, precisamente. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Él plantea que las genealogías en la cultura occidental tenía siempre la forma de una pirámide invertida, ¿no? Y a él en particular le interesa centrarse en los aspectos sociales, que le llama sociales, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver, es posible, digamos, que no hablemos solamente de los aspectos sociales, sino también de otros. Para lo cual también les recomendamos entrar a la página de Genprova y ver la charla que dio Marcelo, si me recordás mejor, lo tenés silenciado, Daniel. Marcelo Kersani Oviedo, en genprova.com. Ahora se lo voy a poner en el chat. En el chat, ponelo, exactamente. Bueno, les recomendamos ver esa charla que dio en Genprova Marcelo Gerace, porque justamente él va a abrir, digamos, va a abrir el abanico hacia otras cuestiones que ahora yo lo voy a señalar, digamos, de manera teórica. Pero no es lo mismo señalarlo de manera teórica que verlo, digamos, en la práctica, digamos, cuál es el resultado de una de esas investigaciones, con un enfoque similar a esto que estoy planteando. Entonces, cuando empieza, digamos, a efectuarse la comparación? Cuando a partir de un ego vamos hacia arriba y luego hacia abajo, y lo hacemos con varios personajes de la misma generación. Esto es para comprender la trama o el tejido de relaciones de parentesco, las filiaciones, las alianzas, e incluso una cosa que dejé pendiente con anterioridad en modo de pregunta, las estrategias familiares. ¿Qué nos permite, digamos, o a qué nos lleva este asunto de las estrategias? ¿Qué nos hace pensar el asunto de las estrategias? ¿Hay estrategias familiares, por ejemplo? ¿Hay planificaciones de la familia, independientemente de lo que nosotros entendemos por planificación familiar, que es tener, digamos, que un matrimonio pueda tener X cantidad de hijos? No pasas, este asunto de la estrategia no pasa solo por ahí. Vamos a suponer que superamos esa cuestión, ¿no? ¿A qué nos lleva el asunto de las estrategias? ¿Qué nos dice cuando vemos titulado, por ejemplo, un artículo que nos habla de estrategias familiares? Bueno, básicamente a la manera en que se planifican, por ejemplo, los matrimonios. ¿Están planificados los matrimonios? ¿No están planificados los matrimonios? ¿Hay estrategias realmente, digamos, en el caso de las familias? Esta es una pregunta que, por supuesto, hay investigadores que han dicho sí, ha existido las estrategias, por ejemplo, de un sector social, como pueden ser, por ejemplo, no sé, se me ocurren los comerciantes, por citar uno de los trabajos que yo les mencioné en la primera clase, me parece, de Susan Sokolow. Bueno, ahí podemos ver, digamos, cómo el estudio comparado de distintas familias de comerciantes llevan a la autora a hablar de estrategias. Dado que nosotros no vamos a hacer un estudio de diferentes familias, sino simplemente a lo mejor de una sola,
A lo mejor nos va a quedar pendiente esa pregunta, pero tal vez podamos decir algo al respecto, si es posible hacerlo. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros agrandamos el árbol, vamos a encontrar una gran cantidad de personas. Si lo agrandamos de esta forma, que lo plantea Bertó, nuestro propio árbol familiar va a ser un árbol bastante grande. Acá nos plantea y nos dice que una genealogía social arroja un promedio de 60 trayectorias sociales. O sea que 100 aportarían 6.000 trayectorias. Imagínense que este sería, por ejemplo, un estudio enorme, ¿no es cierto? Muy grande, referido a las genealogías comparadas. Acá plantea también, estas cosas pueden ser de utilidad, ¿no? Es decir, ¿qué otros datos relevar? El año de nacimiento, de matrimonios, de muerte, de nivel de escolaridad, la trayectoria ocupacional y los años, la edad de las mujeres al casarse, al primer nacimiento, si trabaja o no, las historias migratorias, etcétera, etcétera. En el caso del autor que estamos comentando, él estudió Quebec. Y en un momento particular de la historia de Quebec, en donde la mayoría eran campesinos, y los hijos de estos campesinos migran a la ciudad. Ocurre este asunto de que las mujeres abandonaban su trabajo al primer hijo, y como consecuencia de esto, él ve reflejado la formación de una clase media como resultado de los procesos de modernización. Esta es una historia casi que conocida por las sociedades contemporáneas, en tanto y en cuanto que la historia de las familias modernas, podemos decirlo así, nos habla de una historia de migraciones del campo a la ciudad. Es decir, cuanto más nos acercamos a la actualidad, vemos una mayor urbanización y una mayor cantidad de empleos calificados que van a la construcción, al área de los servicios, a la administración pública, etcétera, etcétera. Y el abandono paulatino, lento, a veces más rápido, otras veces no tanto, del mundo rural. Esto es lo que ve a través de la elaboración o el seguimiento de la genealogía familiar, ¿no? Y de la comparación de 2 o 3 núcleos familiares que él aborda. Bueno, y después él plantea que a partir del estudio de estos 2 o 3 grupos familiares que estudió, se presentan una serie de interrogantes dentro mismo de la familia. Entonces, por ejemplo, se pregunta por qué de las 6 hijas mujeres, 5 fueron maestras, una no fue maestra, o por qué una no se colocó como tal, por qué los hijos que él siguió terminaron siendo prósperos, mientras que sus padres eran pobres. Y así se puede indagar el porqué de todo lo que se ve dentro de un árbol familiar, siempre y cuando registremos, obviamente, los datos referidos a lo que mencioné anteriormente, digamos, la profesión, el trabajo, dónde se colocaron, etcétera, etcétera. A esto se refiere el autor cuando decía que cuando existían fuertes lazos familiares, ¿no? Era mejor en tanto y en cuanto podía explicarse parte de estas preguntas que se hacían. Entonces acá viene una de sus consejos, ¿no? Que se trataba de tomar una familia nuclear o 2 y comenzar a contar la historia de lo que se sabía. Desde eso y de los datos podrán salir los hechos más sobresalientes que marcaron a esa historia familiar. Y por supuesto, pueden aparecer los hitos, ¿no? de cada una de estas familias estudiadas, y la relación que puedan existir entre esos hitos y la historia contextual, es decir, el contexto social, económico, cultural, etcétera,
del momento, ¿no es cierto? Y menciona, por supuesto, cómo puede impactar dentro de la familia una guerra, la apertura de una fábrica en el barrio, el paso del ferrocarril, una ruta, bueno, el pavimento para mucha gente, por ejemplo, etc. La genealogía social, para ver todo, proporciona datos estandarizados. Es decir, nosotros vamos a obtener unos datos que podemos registrar perfectamente dentro de una estadística. En cambio, la historia familiar nos da el significado de los hechos. Por eso, digamos, bueno, por supuesto es necesario corroborar los datos procedentes de los testigos, y hace mención a un elemento que es básico, que todo el mundo conoce ya, y que es bastante criticado, que es el asunto de la memoria. Es decir, ¿confiamos o no en la memoria? Y esto dice Bertol, yo no me voy a poner a discutir esto, porque todo el mundo sabe que hay críticas al respecto, pero todos sabemos también que a veces es lo único con lo que contamos, es decir, con la memoria. Y por eso, digamos, es tan importante prestarle atención. Ahora bien, la genealogía social y la historia familiar nos lleva a elaborar, digamos, a comparar, ¿no? Las historias familiares justamente a partir de las genealogías. La genealogía social, estaba hablando de esto, ¿no es cierto? Más la historia familiar, combinadas, proporciona una serie de información sobre una parte, ¿no?, de lo que son las relaciones y las alianzas de parentesco, por ejemplo, dentro de una sociedad. Dentro de una sociedad. Y estas alianzas, estas relaciones, expresan posiciones de clase, de estatus, es decir, que podemos vincular esas cuestiones a datos socioeconómicos, culturales, etc. Bueno, aquí el autor había mencionado también que en general el estudio de una familia arrojaba 50 itinerarios de vida, más o menos interconectados entre sí. Recordemos, digamos, que la historia de la familia es una historia de relaciones, y por eso hablamos de itinerarios conectados. Y básicamente son 3 generaciones las que se estudian, ¿no? Ahora bien, la combinación de la genealogía social y la historia familiar se diferenciaba básicamente de las genealogías tradicionales en estos aspectos que paso a enumerar. A la genealogía social se le suman los datos de la historia familiar. Se estudian no solo varones, sino que se estudian los varones y las mujeres. Recuerden que habíamos planteado este asunto, digamos, en las primeras clases, que la genealogía más tradicional estudiaba siempre a los egos varones. Acá, digamos, no hay discriminación de ninguna naturaleza, se estudian tanto varones como mujeres. Se describen también trayectorias individuales y grupales. De esto se trata la genealogía social. También produce datos con una dimensión temporal continua. Aquí está el asunto de la historia y de la película que hablábamos. Incluye las trayectorias de todos los hermanos, no solamente del ego. Registra los principales eventos desde los itinerarios de vidas completos sobre estos planos: la ocupacional, la familiar, la residencial y sus interacciones, por supuesto. Explora a través de las historias de familia y más allá del mero registro de los itinerarios de vida, en los significados que los miembros de la familia dan en retrospectiva a sus propias historias y a las de sus parientes. Y también, obviamente, registra la información sobre los contextos locales o regionales y su evolución, es decir, la historia. Ahora bien, también se pueden combinar las trayectorias a esta combinación de genealogía e historia de la familia,
las trayectorias intelectuales, las políticas, las económicas, las culturales, las profesionales. Y, por supuesto, en este sentido se entra en el terreno de lo que es la biografía, ¿no es cierto? La biografía de las personas. Las biografías, justamente las biografías comparadas, muchas biografías comparadas, llevan, digamos, a hablar de prosopografía, que es una parte es una disciplina, digamos, que precisamente se ocupa de estudiar muchas biografías juntas. Por supuesto, aquí todos estos elementos que yo he puesto en la presentación son como elementos que uno puede tener en cuenta o no. Por supuesto que aquí no les estamos pidiendo que hagan, que tomen todos estos elementos, digamos, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y que hagan una gran investigación, pero simplemente para abrir un poco el esquema mental que podemos tener y pensar que podemos hacer algo de todo esto, si es que intuimos que se puede abordar, ¿no es cierto? Y si contamos, por supuesto, con los elementos, ¿no es cierto? Aquí he citado a un autor que es Pierre Bourdieu, quien tiene un trabajo que se llama así, La ilusión biográfica, que habla un poco de las biografías, también del modo que se hace biografía en tiempos modernos, y, eh, y que lleva un poco también a hablar de esto que les dije a lo último, la prosopografía, ¿no es cierto? Y obviamente se habla también de trayectorias individuales y colectivas, que justamente se usa indistintamente, ¿no? Se habla de itinerarios, de trayectorias, de historias de vida, etcétera, etcétera, para hablar más o menos de la vida de una persona, del seguimiento que nosotros podemos hacer de la vida de una persona y de su familia. Muy bien. Lo último para conversar era, habíamos quedado con Daniel, en plantearles, digamos, el asunto del trabajo. Teníamos previsto lo siguiente, ¿no? Nosotros nos queda una clase, que es el martes próximo, y a partir de allí vamos a tomarnos 15 días para hacer esto que les estamos proponiendo. Primero, digamos, cómo hacer el trabajo, ¿no? Y estos son algunos tips o algunos consejos, como por ejemplo, puede ser la manera de titular un trabajo. Les hemos propuesto que hacer el árbol familiar a través de una herramienta básica que puede ser Family Search, como búsqueda. Ustedes pueden utilizar, por supuesto, todo lo que quieran. Pueden hacer un árbol familiar, su propio árbol familiar, dado que aquí también tenemos muchos avances, porque dentro de los miembros del curso hay personas que ya tienen un árbol familiar bastante avanzado, pueden presentar y armar una parte de ese árbol familiar, pueden presentar una partecita de ese árbol familiar, le pueden dar algún enfoque de todo lo que venimos conversando, ¿no es cierto? Y elaborar, por supuesto, una presentación. Esto puede llevar a lo mejor 2, 3, 5, 6 páginas, no más, no puede ser más que eso, ¿sí? Es un trabajo muy breve el que le estamos pidiendo. Simplemente necesitamos plantear una forma de evaluación, porque así lo requieren también los cursos de extensión universitaria, y nos pareció que esto podía ser lo más adecuado. Entonces acá simplemente son algunos consejos que ustedes pueden tomar en cuenta, pueden ignorarlo también, pero digamos el objetivo de estos consejos es simplemente a que se larguen, digamos, aquellos que nunca han hecho, por ejemplo, un trabajo escrito o han explicado, han contado una historia o lo que fuera, se larguen a hacerlo de manera simple, sencilla y sin temer a ninguna cosa.
Bueno, ¿cómo titular, ¿no? un trabajo? Bueno, acá hay formas de cómo armar una titulación, ¿no es cierto? El título tiene que ser explicativo, pero tampoco tiene que ser tan largo que me canse de leerlo. Por eso acá los títulos son cortitos. Y no titular simplemente mi árbol, pues lo que va a seguir después es de quién. Si ustedes entregan un trabajo que dice mi árbol y nada más, o fulano de tal, mi árbol, no dice nada. Es preferible hacer un pequeño esfuerzo descriptivo, digamos, corto, pero descriptivo para decir de qué se trata lo que uno está presentando. Después puede tener una parte que es la explicación, B, ¿no es cierto? Es la explicación del título, y la idea es también la de expresar cuál ha sido el interés por hacer el árbol genealógico, o por explicarlo, o parte del árbol. Y aquí una aclaración, ¿no es cierto? Si se habla del interés, el interés siempre es personal. Nosotros decimos, nos interesa, a veces decimos, nos interesa tal cosa. Bueno, ¿nos interesa a quiénes? Podríamos preguntar. El interés es siempre personal, es individual. En cambio, también se puede hablar de la relevancia de presentar un trabajo, de la importancia o pertinencia de presentar este árbol genealógico o parte de un árbol genealógico, cuando, por supuesto, se estima que el escrito excede el interés personal y le puede interesar al otro. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, verdad? Cualquier cosa, guárdense las preguntas y me las hacen todas juntas luego. Después vendría otro punto, que es el tema del desarrollo, que aquí se trata de contar un cuento breve, le puse. ¿Por qué? Porque indefectiblemente explicar un árbol familiar tiene que ver con la historia, está relacionado con la historia. Y la historia siempre cuenta un cuento. Finalmente nos cuenta un cuento. Y hay una narración, hay un estilo de narrativo, siempre vemos, cuando leemos historia, vemos que los autores se embarcan, digamos, en hacer crónicas, en explicar los momentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acá vamos a necesitar, en ese desarrollo, una ubicación espacio-temporal, ¿no es cierto? Nos van a decir más o menos entre qué año y qué año más o menos abarca este pequeño estudio o el árbol, y nos van a explicar, nos van a poder, pueden o no, explicar qué ha pasado en el medio, entre un punto y el otro, entre un periodo y el otro. Pueden mostrar partes del árbol, pueden mostrar fotos y contar así la película que habíamos dicho que se puede hacer. En la siguiente clase, el próximo martes, también les vamos a explicar, sobre todo va a explicarlo Daniel, cómo incorporar las fotos, digamos, también al árbol de Family Search. Bueno, entonces acá, digamos, en el desarrollo es donde ustedes pueden extenderse en la mayor riqueza, o no, pero, digamos, necesitamos que nos expliquen un poquito la historia de la familia. Y desde luego, al final, si hay una conclusión, unas palabras finales, en donde ustedes pueden inferir alguna cuestión relativa a lo que les acabo de plantear sobre las cuestiones sociales, culturales, intelectuales, sobre las trayectorias de algunos de los individuos, si es que quieren poner, digamos, poner foco en algún aspecto particular. Por eso es que los puntos anteriores o las cuestiones anteriormente planteadas les pueden ser de utilidad, digamos, como para forma de incorporar, digamos, a la explicación en el desarrollo. Bueno, y por supuesto pueden plantear también los interrogantes que no van a ser respondidos aquí, ¿no es cierto? Para el texto del trabajo
que ustedes van a entregar, que finalmente lo enviarán por correo, deberán decir que es un trabajo terminado. A lo mejor hay para futuro, digamos, continuar, ¿no? Pueden continuar mucho. Pero esto para facilitarle la redacción o la explicación, digamos, en el cuerpo del texto. Acá les pongo que el trabajo que se entrega ya está terminado, ¿no? Entonces no es un proyecto. Ustedes no van a decirle, les prometo hacer tal cosa, voy a hacer tal otro. No, lo que entregan ya se entregó y ya está terminado. Es una cuestión que es un error que frecuentemente cometemos los autores al escribir, que le decimos al lector que vamos a hacer algo que ya está hecho porque se lo estamos mostrando. ¿Me explico? Entonces, se realizó, se hizo, se reconstruyó, etcétera, etcétera. El escrito puede estar redactado de manera impersonal, nos ahorramos el ego, el yo hice, ¿no? Entonces, se hizo tal cosa, se trabajó tal otra, se reconstruyó el árbol. ¿Me explico? Son formas de expresión por escrito que facilitan mucho, mucho, si lo tenemos en cuenta y en la cabeza, todo el escrito. Después, lo mismo que esta recomendación que les hago, la utilización del tiempo verbal recomendado es el pasado simple. Se casó, murió, nació, ¿no? ¿Por qué? Porque se pega bastante con ese estilo impersonal de escritura y no nos empioja, digamos, los tiempos verbales. Siempre ponemos en la cabeza el tiempo pasado simple. Entonces nos evitamos el tiempo presente, mezclarlo con el presente, mezclarlo con el nace, muere, etc. ¿Me explico? Y finalmente esta recomendación para que más o menos todos escriban en Word, con una letra en hoja 4, en una letra 11 y 12, en un interlineado 1,5, y el texto justificado. Parece que no, pero estas cuestiones hacen después, ustedes son varios, se nos presentan todos juntos, imagínense que vamos a tener muchas cosas para corregir o para leer. Entonces, cansa mucho tener que andar cambiando de letra todo el tiempo, o una más chiquitita, utilicen las formas más sencillas y simples que tenemos en Word, digamos, en las plantillas de Word. Muy bien. ¿Qué hacemos con todo esto o cuándo lo vamos a presentar? Le vamos a dar, después del martes próximo, 15 días. En el medio, ustedes nos van a ir escribiendo, nos van a ir explicando, nos pueden hacer todas las consultas que quieran, nos pueden arrimar algún borrador, si también lo prefieren, y nos van a plantear con total sinceridad y franqueza si, porque vamos a abrir ese espacio a los 15 días a propósito de esto que les digo, nos van a decir con total franqueza quiénes están en condiciones y se atreven y quieren explicar, digamos, el trabajo que a nosotros nos presenten. Así, a través de un Zoom, vamos a abrir el espacio de 2 horas, para que quienes quieren expresarlo, quienes quieren explicar su trabajo, puedan compartirlo con nosotros, con todos ustedes, y tomar el espacio, por supuesto. Veremos la cantidad que quieran hablar, les daremos unos 10 minutos a cada uno para que pueda hacerlo. ¿Sí? Don Guille, lo que estamos tratando de hacer es un pequeño congresito con ustedes, en el cual todos puedan participar y pierdan un poco ese miedo que uno tiene a veces para expresar sobre su trabajo. Pero eso Exacto. nos interesa, por eso decimos no más de 10 minutos y se pueden anotar quiénes lo van a hacer y quiénes no, no es obligación. Si ustedes quieren, mandan solamente algo. Sí, la presentación es opcional, oral, quiero decir, es opcional, pero nos parece bueno que podamos dejarles abierto este espacio para que también podamos intercambiar el trabajo realizado, que es lo más
yo diría que es lo más lindo de todo esto es eso, ¿no? Que podamos compartir el trabajo que cada uno pudo hacer. De todos modos, nosotros también podremos hacer comentarios generales del resto de los trabajos que no se han presentado oralmente y sí, digamos, que sean presentados de todas maneras por escrito. ¿Mm? Bueno, pienso que no es mucho lo que le estamos pidiendo. Y sería lindo que ustedes puedan presentar algo, mostrarnos cómo trabajaron, tal vez, cómo lograron esos datos, mostrarnos el árbol que han encontrado, ya sea suyo, de algún pariente o de algún político que a ustedes les interesó, o, o de alguna persona de la historia, o tal vez de algún desconocido a quien ustedes quieran poner en eso. Cora, sí. La pregunta es, ¿uno puede tomar, por ejemplo, una parte de la historia familiar remota, digamos, o necesariamente nos tenemos que centrar en el presente? O sea, ¿puedo hablar de ancestros míos sin necesariamente mencionarme? Eso es lo que le estoy Por diciendo. supuesto. Usted toma el punto que quiera dentro de su campo. Y Claro. ¿Y hay algún límite respecto de la cantidad de generaciones que uno tiene que trabajar? Porque por ahí hay historias interesantes que no son muy lejanas, pero que se remontan por ahí a 3, 4 generaciones, pero que hay como ciertas recurrencias, ciertas cuestiones interesantes como para plantear en una genealogía. No vamos a poner un límite de generaciones. Usted pone dentro de ese espacio las generaciones que quiera tratar, pero tampoco va a tener más de 10 minutos para hablar de ellos, ni puede darnos todo un árbol demasiado extenso, porque lo que queremos es solamente que ustedes se centren en un punto y lo puedan desarrollar. Sí, Dora. Perdón, ¿algo Una más, pregunta. Cora? Perdón. Ah, Cora, ¿algo más? No. Gracias. No, gracias. Dora. mi pregunta era, cuando presentemos el escrito, como también hemos estado hablando de cómo imprimir el árbol, esa pequeña parte de la que hablemos, también sería conveniente presentar una foto para que sea más fácil de comprender. Hace un PowerPoint, hace un Sí, escrito, presenta en la vale, pantalla, van a compartir pantalla todo lo que necesiten. Incluso nos vale, dicen, yo voy a presentar. Los que no quieran presentar, no es necesario que digan no voy a presentar. Pero sí que para saber cuántas personas van a tomar el tiempo, ¿no? Dígame, yo voy a perfecto. presentar algo 5 minutos, 10, no más de 10, porque ahí sí se corta el Zoom. Vale, sí, Claro, por eso es que hablamos de recortes, porque, no sé, el ejemplo que planteaba Cora viene muy bien, porque uno dice, ¿qué me interesa decir de todo el árbol, de toda la trayectoria de ese árbol? Bueno, a lo mejor hay varias cuestiones para desarrollar. Entonces, no les estamos pidiendo que desarrollen absolutamente todo por una sencilla razón. Es posible que ustedes después continúen y quieran escribir sobre todas esas cuestiones. Pero acá son 10 minutos, es una cosa muy breve. A lo mejor se quieren referir, digamos, a la breve trayectoria o corta trayectoria, digamos, de 3 hermanos. ¿Me explico? Y nada más, punto. Es eso y se acabó. A lo mejor dándole alguno de estos perfiles o alguno de estas cuestiones, de estos costados que yo les mostré, digamos, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista laboral o de la trayectoria intelectual o lo que fuera, digamos, en el área de interés propia de cada uno, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Maricel dice que quería hacer una consulta. A ver, Sí, no estoy bien. yo les quería preguntar, por ejemplo, en esa presentación, porque yo el árbol lo tengo en Family Search, ¿no es cierto? En esa presentación, yo tengo que ver la forma de adjuntar parte del árbol que tengo en Family Search. ¿Puede mostrarlo directamente?
puede compartir pantalla mostrando esa parte del árbol. Pero eso sí, pero en el trabajo que yo les envío por mail, con el tipo de letra, el interlineado, eso, ahí tiene que haber una parte del árbol realizada. Yo diría que sí, sí, usted lo puede poner en forma de prosa. Una foto, una captura de pantalla puede También, ser. exactamente, sí, sí. Y, Claro. la última consulta que les hago es si en Family Search, porque yo quería empezar a narrar cierta parte de la historia, si hay algún sitio en Family Search donde uno pueda empezar a narrar su historia familiar. Sí, de eso lo iba a explicar a la próxima, donde vamos a poner fotos e historias. No hay problema. Bueno. Pero además, creo que fue usted que me preguntaba por mail. Sí, yo le mandé un mail, sí. Hay otro programa donde se puede escribir historia que le va a ir apareciendo como libro. Esperen un segundito que lo ubico. Sí. A ver, un segundo. El programa es Root Magic. R-O-O-T. Ya se lo escribo en el chat para que lo puedan, los que les interese. Y ahí se puede ir escribiendo. Ahí usted puede ir y el programa ese se lo va organizando como un libro. Se llama creo que lo escribí. Sí. Ahí está. Muchas gracias. En Family Search se pueden poner todos los escritos que quiera, pero no lo puede sacar como libro. Sí, las puede sacar en forma individual acá. ¿Y dónde van los escritos en Family Search? Bueno, ¿te doy la clase ahora o la próxima? Bueno, la próxima. Va en el recuerdo. Si va a recuerdos, ahí lo va a encontrar. Ahí va a encontrar el espacio. Muy bien. Perdón. Buenas. Sí. Sí. Bueno, le habla Antonio Saldivia. Sí, Antonio. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, mi persona, Luis David González, venezolano, y Antonio Saldivia, por mi parte, yo vengo de inmigración libanesa, ¿verdad? Nosotros tenemos un centro de investigación de inmigración libanesa y queríamos preguntarle que si nosotros podríamos en esa presentación montar un video de la historia de los libaneses en Venezuela y mi familia, específicamente, y de cuántos minutos, o un video muy similar a los que presenta Family Search o Meritage. Sí. ¿De cuánto tiempo tendría que ser? Y nunca pasarse más de los 10 minutos, que es mucho. Yo le diría que entre lo que usted va a hablar, presentar y demás, no pasar los 10 minutos. Ok, y nosotros lo montaríamos por acá. Exactamente así, yo comparto pantalla y usted lo pasa. Y quedará ya grabado en el... es grabado. Va a quedar grabado en el Zoom. Ok. Muy bien, no sé si hay algo Perdón, más. una preguntita más, Daniel. Sí. ¿De cuántas páginas es el trabajo para presentar? Guillermo. Como máximo. Y nosotros estábamos hablando de unas 4, 5, 6 páginas como mucho. O sea, gracias. Ustedes pueden presentar, acá no hay una exigencia, digamos, de extensión, ¿me explico? ¿Te imaginas? Son 50 alumnos, multiplíquenlo por 4 páginas. ¿Cuántos tenemos que leer? Claro, a lo mejor ustedes pueden presentar algo muy bueno en 2 páginas, ¿me explico? Claro. O algo muy resumido, digamos, un trabajo, porque la idea es mostrar el trabajo. Pero, y el trabajo se puede mostrar mostrando, acercando, exponiendo un árbol genealógico. Ya con eso sería suficiente, ¿no? Entonces sería muy breve. Pero si, por eso estábamos hablando en todo caso de darle y otorgarle un plus a eso que es una foto. Si la podemos explicar, si le podemos dar otro contenido,
si utilizamos alguno de los elementos que hemos señalado a lo largo del curso, estaría mucho mejor, digamos, porque entonces ustedes pueden largarse a construir una narrativa, ¿no es cierto? Una breve historia de una partecita pequeña, aunque más no sea, de una familia X. ¿Mm? Bien. Es decir, que pueden incluir fotos, pueden incluir historias, pueden hacer un pequeño videíto o pueden hacer un PowerPoint, lo que ustedes gusten y lo presentan. Ujú. Muy bien. El Bueno, PowerPoint se los cargo en Mega, también, entero. exactamente. Ok. Y el video también se podría, si van a hacer un videíto, también se puede cargar en Vega, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Muy bien. Muchísimas gracias por este tiempo. La próxima clase vamos a ver cómo poner fotos, cómo escribir historias, cómo encontrar gente mediante las fotos que tiene Family Search. También es otra forma de buscar. Y también vamos a ver rápidamente cómo ver imágenes o cómo trabajar con imágenes que no están indexadas. Muy bien. Muchísimas gracias por todo este tiempo. Hasta Nos pronto. vemos el Gracias. martes próximo. Chao. Buenas noches. Buenas Chao, chao. noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Chao, buenas Saludos. noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas Chao, noches, buenas muchas noches. gracias. Buenas Chao, noches. hasta el martes. Chao. Hasta el martes.